regulan todo tu cuerpo, los que están interconectando todos tus órganos. Cada órgano tiene funciones, no vamos a pensar en que es menor la función cardíaca, la función respiratoria, todas son vitales para nosotros. Pero ¿quiénes regulan todas y cada una de tus células? Que alcanzan a llegar a todas tus células y nos dan una información a través de los sentidos de cómo está nuestro medio ambiente, la temperatura, el dolor, el sabor, todo lo que conocemos alrededor. Integra la información, el sistema nervioso en la corteza de nuestro cerebro y de ahí manda las señales al sistema endocrino, a las glándulas, para que éstas hagan secreciones. Y esto llega a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, estos sistemas endocrino y nervioso participan en el sistema gastrointestinal, como vamos a verlo. Por eso les decía que queda como al final y está muy bien que así sea. Las temáticas que tenemos que abordar son muchas y múltiples, como ven aquí. Funciones del sistema digestivo, estructuras de los componentes del sistema, los órganos accesorios, la organización muscular, nerviosa y la secreción del tubo digestivo, el peristaltismo, movimientos, características estructurales, secreción de la bilis por el hígado, secreciones pancreáticas, digestión, absorción. Bueno, van a ser unos super expertos en este tema. Entonces vamos a empezar con por qué es tan importante este sistema. Aparte de lo que ya dijimos, que el nervioso y endocrino están participando, bueno, pues todas nuestras actividades en las que tenemos que gastar energía tienen que estar en balance con lo que comemos. ¿Qué alimentos elegimos tomar? ¿A qué horas del día los tomamos? Y todo eso nos da en promedio la ingesta y el gasto. Depende este balance de la edad. No es lo mismo un bebé que está en crecimiento, un niño, un joven, un adulto en reproducción, un adulto mayor y un anciano. O sea, entonces, cualquiera de estas características que tengas, dices, no es lo mismo el crecimiento que la senescencia. Y cada uno de los órganos se van a ir apagando, así es que tenemos que ver de qué persona se trata. Entonces, pero es obvio que para todas las personas tenemos que tener el balance entre lo que tomamos y lo que gastamos. Y ahí en medio una temática que no vamos a entrar a profundidad, que es hablar de la microbiota intestinal. Tienes aproximadamente 2 kilos de microorganismos que están ayudándote a modificar, a absorber los alimentos, y es una microbiota importante que también te describe de dónde vienes, qué estás comiendo, qué tipo de alimentos, que sea rápida esa microbiota para absorber grasas y las almacenes, ¿no? ¿Qué hace tu microbiota? Todo esto controla así en general nuestra absorción intestinal. Entonces, tenemos los componentes del gasto energético diario. Si hacemos ejercicio, ¿cuál es la variabilidad? Por mucho ejercicio que hagas, pues no es el 100% de tu gasto, siempre tienes un porcentaje del 15 al 50 en atletas de alto rendimiento. La tasa metabólica basal que tienes, son componentes que requieren energéticos. La termogénesis provocada por los alimentos, ya que cuando tomamos alimentos nos sube la temperatura, y cuando recordamos las hormonas tiroideas, vemos que estas regulaban nuestro gasto calórico, o sea, nuestro consumo de energía a través de nuestros alimentos, pero también regula nuestra temperatura. Así que tenemos que los nutrientes deben de estar en balance con la energía que nosotros requerimos. Si nos salimos de ese balance, vamos a perder peso o vamos a ganar peso. Entonces, cada uno de los alimentos tendrá que ser consumido en la medida adecuada, la forma adecuada, y ojalá consumiéramos muchas cosas naturales, porque todo lo que es embolsado, pues tiene conservadores, tiene sustancias aditivas que te hacen aumentar la palatabilidad, ya que la industria de los alimentos conoce que se pueden hacer a las personas muy adictos, por ejemplo, a las papitas, ¿no? Entonces, a todo lo que le ponen, y tú lo ves en la bolsita que dice que tiene glutamato, ¿para qué es? Para que tengas un saborizante que a través de tu neurotransmisión indica que para ti es muy grato, que es muy sabroso comerlo.
Y por eso dices, eliges ese producto, eliges sobre los productos naturales, eliges un producto procesado porque tu mente lo encontró delicioso, tu palatabilidad lo encontró delicioso y te haces del consumo de esa bolsita de tal o cual alimento, que si bien no es sucio, no está mal hecho, pues sí contiene una trampa, que es que te hagas adicto a ese gusto ya con la simple sal. La cantidad de sal hace que nosotros nos guste más o menos un producto, y no digamos en México los saborizantes con diferentes formas de chile. Entonces, para todo eso, dada la importancia que estamos viendo de este sistema, tenemos que describirlo y buscar que todos estos órganos, todos los órganos, los principales y los anexos, los tenemos que revisar como dice su programa. Entonces, este sistema está constituido por órganos encargados de la digestión, ya sea mecánica o química, y de la absorción de los alimentos. Todo eso que dijimos que íbamos a comer, en balance o no, tiene que ver con este sistema. Y nuestro sistema gastrointestinal implica un tubo que inicia desde la boca, llega a pasar por todos estos elementos y dices, pasa por la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el grueso, hasta que sacamos los residuos que ya no requiere, que ya no es posible sacarles nada a través de las heces fecales. Entonces, estamos en la conjunción de muchos elementos y los sistemas nerviosos son los que con el sistema endocrino van a estar en conjunción para eso. Un minuto. Entonces, vamos a ver cómo funciona todo este tubo, y es una tubería que la vamos a analizar de manera conjunta. Entonces, vemos que para nuestra nutrición tomamos grasas, proteínas, carbohidratos y las fibras, minerales y vitaminas, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a tener, y ojalá fuera como en la imagen, puro producto natural, ¿sí? Como lo hacían nuestros ancestros. Y cada uno de estos elementos que entendemos que necesitamos para energía, pues vienen, por ejemplo, en forma de proteína. Todo lo que tenga proteína, hasta las semillas tienen proteínas y tienen azúcares y tienen grasas. Entonces, todos estos elementos que tienen en gran cantidad o menor cantidad, pero contienen proteína en diferentes estructuras, son polímeros que deben de ser degradados, y esta proteína da por resultado monómeros, que son estos aminoácidos, aquellos todos los que requerimos de la alimentación, y en forma de monómeros. Entonces lo tenemos que cortar. O sea, tenemos un sistema muy importante para hacer una emulsificación de esto y tener las enzimas suficientes para cortar estos enlaces. Imaginemos, si tú te tragas un pedazo de carne, un pedazo de pescado crudo, pues tu estómago y tu intestino lo pueden modificar y pueden absorber y sacarle lo mejor. Si te tomas un huevo crudo, pues igual le van a sacar todas las proteínas que estén en el huevo, y vamos a tener ventaja de que en sangre lo que vamos a ver son los monómeros, que es lo que necesitamos para nuestro cuerpo. Igual en el caso de todos los alimentos que contienen carbohidratos, cualquiera que estos, todos deben de ir hacia los monómeros, y son estos los que van a pasar por a la sangre para que nosotros alimentemos nuestro cuerpo. De igual forma, las grasas con gran cantidad de ácidos grasos en forma de triglicéridos, el triglicérido se va a cortar para que nosotros tengamos ácidos grasos como el palmítico, que es el más abundante en nosotros, los seres humanos, y que estas grasas se puedan utilizar, ¿sí? Entonces, si ya sabemos cómo va el metabolismo de cada uno de ellos, también recordemos que además de proteínas, carbohidratos y grasas, tenemos vitaminas y minerales,
que vienen mayoritariamente en frutas y verduras. Todo aquello que tiene mucho color está dado por estas. Así como sabemos que las sustancias aromáticas que tienen justo anillos aromáticos, o sea, con dobles ligaduras en anillos que resuenan, porque los electrones van brincando de una ligadura a otra, esas son aromáticas. Todas las cosas que perfuman tienen esas estructuras. Entonces, lo que tiene olores, lo que tiene sabores intensos, y dices, debe de tener sustancias aromáticas, y lo que tiene color tiene muchas vitaminas y minerales. Entonces tenemos vitaminas que deben de ser cuidadas de la luz, vienen adentro de estos productos, y vamos a comer frutas y verduras para tener muchas vitaminas. En general, hoy día la mayor parte de las personas, si las analizamos, son deficientes de vitaminas y de minerales, porque comemos muy pocas frutas y verduras, porque todo lo compramos empacado. Imagínense ustedes que estos minerales, todos estos que ven, todos los necesitamos para nuestro cuerpo. Necesito el zinc, el selenio, el hierro, el calcio, el magnesio, manganeso, todos esos elementos los necesito. Si yo voy a comprar una bolsa de verduras congeladas y que ya están picadas, ¿qué le pasó? En el momento que lo están picando, algunas sustancias se están oxidando al medio ambiente. En el momento que los hierven y le dan un tratamiento, pues algo de estas vitaminas mueren, un porcentaje. Y como lo están lavando y porque lo van a hervir y lo ponen en estas bolsas congeladas, lo quieren poner con menos agua, porque si no nos estarían embolsando bolsas de agua con verdura. Entonces lo tienen que escurrir. Cuando escurren esa verdura ya picada y con el agua caliente, ¿qué creen que se fue? Los solutos. Matamos las vitaminas y los solutos, todos estos minerales que nosotros no los sintetizamos, sino que los tenemos que consumir, pues se lavaron. Se quedaron en el agua, son tan pequeños y están unidos a proteínas, y entonces lo estamos calentando. Si ustedes saben qué es lo que pasa con la temperatura, estamos muchas veces blanqueando las verduras, pues estamos perdiendo los minerales. Cuando nosotros en casa cocemos las verduras y lo vamos a hacer en una sopa o en un producto, eso queda en el caldillo donde nosotros vamos a comer. Ahí mismo donde están esas verduras y que las pusiste después con un poco de aceite o con agua para hacer una sopa o para hacer un caldo o para hacer un estofado. El estofado, ¿qué hacemos? Metemos las verduras, metemos la carne y lo ponemos a cocción lenta hasta por 6 horas. De esa manera hacemos los estofados, ¿no? ¿De qué manera haces una sopa de verduras? Pues no tiras el agua, ¿sí? Te vas a tomar la sopa. Ahí están los minerales y un porcentaje de vitaminas que sobrevivió. Entonces, es importante que nosotros vayamos sabiendo qué estamos haciendo cuando comemos. Entonces, tenemos dos componentes acá en cuanto a los elementos, los órganos para nuestro sistema digestivo. Aquellos que están en el tubo digestivo y los que son anexos. O sea, los que además tienes, que funcionan y que veíamos desde la primera diapositiva. Tenemos un tubo digestivo, que les digo que es un tubo que va desde la boca hasta el ano. Ese tubo, que es un continuo, no va a delimitarse en ningún momento, inicia en la boca, donde en la boca tenemos el paladar, la úvula o campanilla, la lengua y los dientes. Y entonces los dientes, dices, son un anexo, pero están participando, están en la boca, pero son anexos, al igual que la lengua, las glándulas salivales y después el hígado y el páncreas. Entonces aquí en la boca están estos, los del tubo digestivo, inicio del tubo digestivo y algunos anexos. Ahí tienen las glándulas salivales, donde está la sublingual, la submaxilar y la parótida. Entonces tenemos 3 glándulas importantes que van a ayudar a que salivemos y humectemos el alimento. Si te estás comiendo una galleta, pues no empiezas a toser y a sentir que aquello te pica al final aquí cerca de la úvula. No, te empiezas a humectarla. En cuanto vemos los alimentos, nosotros empezamos a salivar. De hecho, con que pensemos en un alimento que nos guste o en un vaso, una fruta con limón o con chile, empezamos a salivar.
Así es que eso te dice que las glándulas están conectadas y que lo que va a hacer es humectar el alimento. De ahí va a pasar al segundo punto, que es la faringe, que es un tramo muy pequeño donde van a pasar y ahí inicia el verdadero tubo, donde este tubo va a tener una musculatura que va a hacer movimientos peristálticos que si a todos nos ha pasado que puedes estar acostado y comiendo. O sea, no baja el alimento por gravedad, está bajando porque esta musculatura es muy importante y la musculatura va aventando el tubo. Claro que cuando una persona tiene reflujo y el cierre del estómago está un poco abierto, entonces hay un flujo desde el estómago hacia arriba y hay personas que cuando se van a dormir sienten que se les regresan los ácidos estomacales. Entonces, esos son problemas particulares que digas, no está cerrando de manera precisa el del esófago con el estómago, pero son casos particulares, pero en todos nosotros, los niños y todo, tú estás acostado y estás comiendo y toda esta musculatura está aventando todo a través de la faringe, al esófago, al estómago. Entonces tenemos faringe, esófago y después el estómago, ¿sí? Que aquí vamos a ver adelante las partes del estómago. Y los órganos anexos que ya vimos, el hígado, la vesícula biliar, que va a derivar en la unión al duodeno, donde va a verter sustancias que van a saponificar, que van a deshacer. Es como que le eches un detergente, como estamos lavando nuestros platos. Aquí va a bajar, entre ellos, uno de los más abundantes es el ácido taurocólico, que va a deshacer las grasas. Entonces va a emulsificar y ayudar la vesícula biliar a deshacer las grasas. Conforme envejece la persona, esta vesícula biliar va a ser lo que denominamos mucho lodo biliar, porque empiezan a no funcionar adecuadamente y a no tener un líquido que de manera fácil salga y saponifique las grasas. Empiezas a tener pequeñas partículas que se empiezan a depositar como que estuvieran precipitando, como que tuvieras sales biliares ahí que se están concentrando demasiado. Entonces, obvio, todo funciona muy bien cuando estás joven. Tenemos el hígado, que el hígado también va a verter contenido, sustancias de qué tipo, sustancias enzimáticas que van a ayudar, igual que la vesícula biliar, que se sintetiza en los ácidos biliares en el hígado y se almacenan en la vesícula y de ahí pasan al duodeno. Tenemos el conducto biliar que va a estar ahí conectado con el duodeno y también tenemos el conducto pancreático del sistema exócrino del páncreas, que no es donde se hace la insulina. El sistema exócrino va a liberar enzimas que van a ayudar a cortar azúcares, proteínas y grasas, y así en conjunto los derivados hepáticos, biliares y pancreáticos van a ayudar a procesar nuestro alimento, que elementalmente en el intestino delgado van a absorber muchas sustancias, o sea, se tiene que cortar todo en el intestino delgado para su gran absorción y posteriormente en el intestino grueso, en la parte ascendente, transversa y descendente, se van a ir concentrando, vamos a ir absorbiendo el agua y va a terminar la materia fecal por salir a través del ano. Así que todos estos órganos, todos estos van a actuar en conjunto, las diferentes partes del intestino, como decíamos, el duodeno, donde se conecta con el estómago, el yeyuno y el ileón, sobre todo en yeyuno, donde hay una gran absorción, ¿no? Ileón, que está al final, que también absorbe cantidades importantes de agua para pasar al colon ascendente, transverso, el ciego, que es el que está aquí al inicio del intestino delgado y grueso, y aquí tenemos el apéndice, y en general todos estos son participantes del proceso de nuestra digestión. ¿Cuáles son las funciones del sistema digestivo? Las funciones del digestivo son obvias, como ya mencionamos. Este es el conjunto de órganos encargados de la digestión y la absorción de nuestros nutrientes, de los alimentos que vamos a tomar en forma compleja, como que te estés comiendo una milanesa. Es imposible que la milanesa, aunque la fracciones, aunque la mastiques de manera muy precisa,
pueda pasar al torrente sanguíneo. De hecho, si algo pasara, si tenemos un problema en las vellosidades intestinales y algo del alimento que no estuviera muy procesado pasara, nos sentiríamos intoxicados. Esto ha sido revelado en niños que tienen autismo. Hay niños que están muy mal y estaban muy inquietos y que tenían una sensación espantosa y se ponían mal al momento de la alimentación. Y entonces vieron que había un porcentaje de estos niños con autismo que había que darles un alimento ultra súper procesado, porque al parecer el alimento no estaba siendo bien degradado y tal vez las vellosidades intestinales no estaban bien cerradas y pasaba algo de este alimento que estaba tomando al torrente sanguíneo, lo cual te hace sentir muy mal. A nadie va a saber que le pasen por una cánula, le van a pasar un alimento, ¿no? Cuando le vas a poner algo, le pones un suero glucosado con cosas que ya están totalmente en monómeros. Entonces no le vamos a pasar a una persona componentes de la alimentación que no estén procesados, porque en realidad, pues con eso lo matas. Entonces, la ingestión es la toma del alimento, la secreción en las glándulas que liberan jugos digestivos en las diferentes zonas. Desde que nosotros empezamos a masticar, se liberan la saliva, ¿no? Y ahí viene enzimas como la talina que van a procesar el alimento. Y entonces tenemos a lo largo de todo el tubo la liberación de diversos jugos digestivos. La digestión es el paso del polímero a monómero. O sea, todo eso que dijimos que venía del páncreas, la vesícula biliar y el hígado, todas las enzimas y elementos saponificadores van a romper nuestros alimentos para que absorbamos. Y la absorción es el paso de productos que ya están en forma de monómeros a la vía sanguínea o a la linfa. A la linfa pasan las grasas y de las grasas en la linfa pasan al torrente sanguíneo, pero primero son más solubles en la linfa y a través de eso en el estómago están pasando en nuestro intestino a la linfa, por ejemplo, los kilomicrones, ¿no? En la motilidad son los movimientos de las paredes del tubo digestivo. ¿Para qué? Para mezclar y hacer la progresión. Así como decíamos, todo el tubo tiene musculatura. Esa musculatura hace movimientos peristálticos para que se vaya moviendo. Y aún contra la gravedad, si estuviéramos de cabeza, igual se va moviendo y llega a nuestro intestino. La defecación es finalmente la evacuación de las sustancias no digeridas. Así que el aparato digestivo, aparte de todos los elementos que ya mencionamos, tiene todos estos procesos. El proceso de ingestión, secreción, digestión, absorción, motilidad y defecación. Entonces, ¿qué tiempo tardas en que consumen los alimentos a que salen a través del ano? Dice, hay eventos de motilidad, secreción, digestión y absorción a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Entonces, en la boca están como 10 segundos promedio. Hay personas que mastican más lentamente y hay personas que toman y degluten inmediatamente, que está un segundo. Entonces, todo depende de cómo acostumbres comer, cuáles sean tus estrategias, que si tienes buena dentadura, que si las glándulas salivales están muy bien y están hidratando tu alimentación y te permiten que aquello esté lo suficientemente humectado y forme una masa agradable que pueda pasar fácilmente por la faringe y el esófago. Entonces acá durará 10 segundos. Posteriormente en el estómago la vamos a tener presente el alimento de 1 a 3 horas. Y aquí debemos hablar de que debe existir un proceso de ayuno, así como dijimos, ¿cómo seleccionan los alimentos? Ojalá tomara sustancias naturales, pero el proceso del ayuno es el tiempo en el que debe de pasar de la alimentación a la siguiente consumo de alimentos. Para ello, el ayuno se da después de que se digiere y la digestión está en unas horas. Como ven ustedes, ¿cuándo empezaría el ayuno? Mínimo después de la primera hora, si no es que 3. Tienes que esperarte 3 horas para volver a alimentarte.
Hoy día, uno de los problemas que tenemos que nos engorda es el consumo continuo de alimentos. Si tú dices, estoy en la universidad o estoy en mi trabajo, dice, tomo mi desayuno. Hay algunos chicos que dicen, yo no desayuné y no tomaste nada, sí, me comí una torta de tamal, pero ese no es mi desayuno. Porque si la persona piensa que se va a desayunar hasta que esté sentada con su café y sus huevitos, y todo lo que come, dice, me comí unas galletas, me tomé una Coca-Cola, me tomé una torta de tamal, me tomé unos churros con chocolate, pero venía en el camino, eso no cuenta. Entonces, todo cuenta. Y si entre clase y clase estamos comiendo galletas, yogur, refrescos, aunque sean chicles, estás estimulando el sistema gastrointestinal y no está pasando la hora a 3 horas para que alcances el ayuno y las hormonas se repongan. Entonces, estás agotando tus sistemas, agotando tu cuerpo. Entonces, tenemos que tener un periodo de ayuno en el que el estómago ya procesó y vació y mandó señales al cerebro. De ahí la participación que ya dijimos del hígado, la vesícula y el páncreas. De ahí, en el duodeno e intestino delgado están de 7 a 9 horas. Y posteriormente, ese acúmulo que va pasando a través del intestino grueso tiene una estancia de 3 a 120 horas. O sea, pasan 2 días o 2 días y medio para que pueda la persona defecar aquel producto que comió y que se fue haciendo todo este proceso en el aparato digestivo. Entonces, el día de hoy defecas lo que comiste el domingo. Y entonces, como ves, este es un proceso lento, largo, en el que se van formando con la saponificación de todas las sustancias que se vertieron al duodeno, todo el intestino va absorbiendo lo más que puede y haciéndolo más pequeño. Si es un pan, tiene que tener las amilasas que van a cortar en los enlaces alfa 1,4 de glucosa y alfa 1,6 de las cadenas. Entonces, solo un pan requiere que se vaya corte y corte y corte. ¿Para qué? Para que los monómeros de glucosa que están en el producto, que están en el pan, en el complejo que está en el pan, entonces con esos cortes vayan pasando los monómeros y pueda darse por resultado la absorción en el intestino y aquellos sobrantes en el intestino grueso, como vamos a ver de manera más detallada, vamos a absorber mucha agua, secando las heces lo más que se pueda hasta tener una consistencia saludable con la que puedan salir sin dañar las estructuras como la del recto para la salida de estos productos. El sistema nervioso, como hablamos, tiene una particularidad, que hay un sistema nervioso entérico que sirve para nuestro intestino. Como podemos ver, viene la conexión neural desde el cerebro, la corteza del riñón, la médula espinal y los ganglios. A través de los ganglios espinales vamos a tener inervaciones de estos, los cuerpos de estas 100 millones de neuronas están en los ganglios. Y de esos ganglios salen los axones que están conectando todo nuestro intestino delgado y grueso. Y esos están mandando las señales al cerebro. Y han notado ustedes que uno siente que estoy empachada, sientes que estoy muy hinchada, sientes como que el alimento va procesándose demasiado lento o demasiado rápido. Y entonces empiezas a sentir ruidos en el intestino y dices, gulp, creo que me tengo que acercar a un sanitario, ¿no? Y a veces dice, creo que me tengo que ir a mi casa, ¿no? O sea, porque sabes que aquella evacuación va a ser molesta. Y entonces todos sentimos, todo lo que sentimos es esta inervación que le da la información al cerebro. Y por eso, personas que tienen problemas de que, imagínate que se golpeó la columna y ha dejado de funcionar los brazos, las manos, no siente su cuerpo, ¿sí? O sea, tiene un problema de que está, la inervación ha sido truncada. Pero este sistema gastrointestinal y funciona. Ya la persona no camina,
no caminan, están como vegetales, la cabeza le funciona, pero el cuerpo no se mueve. Pero el intestino funciona, le das de comer a la persona y sí funciona y están vivos. Dice, ¿cómo le hizo? Ah, porque en ese caso no se denervó completamente, dejó este sistema nervioso entérico. O sea, el intestino le funciona. Y si le funciona, la persona puede estar viva porque absorbe nutrientes y tiene energía y tiene todos los elementos para que las células del cuerpo vivan. Si tuviéramos una ruptura de esta inervación, pues este sistema nervioso entérico se pierde, pues no podríamos sobrevivir porque no podemos absorber los elementos y no tendríamos la conexión neural del músculo que está constituido. Este tubo tiene músculo y el músculo es el que hace los movimientos peristálticos y va aventando todo el contenido para que salga hasta la deposición de las heces fecales. O sea, toda la absorción, todo desde que lo ingerimos en los productos hasta que sale, todo depende de este sistema nervioso entérico que está separado de lo que vimos del sistema nervioso simpático y parasimpático. O sea, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico está separado. Este es otro negocio. Estas son otras neuronas que solo están dedicadas al intestino. ¿Y están en dónde? En los ganglios de la columna baja. Y ahí están esos ganglios que van a conectar todo nuestro intestino. Y nos van a decir si tenemos una inflamación, si tenemos dolor, si tenemos mucho movimiento, si tenemos gases. Está mandando la información a la corteza de nuestro cerebro y con eso estamos enterados de cómo está nuestra salud gastrointestinal. Entonces recordemos que había un sistema simpático y uno parasimpático que regulaban la motilidad y la digestión, tanto en el estómago como en el intestino, las secreciones del páncreas, secreciones hepáticas. Y recuerdan ustedes que el sistema nervioso simpático, el simpático es de día. Entonces, generalmente, ¿no? Entonces nos ponemos simpáticos de día y nos reparamos para dormirnos y parar el simpático en la noche. Pero ambos pueden funcionar mandando señales día y noche, pero fundamentalmente el parasimpático es el del relax de noche. Y inclusive a mediodía, nos puede relajar. ¿Para qué? Para que podamos absorber los alimentos. Por eso lo mejor es que nosotros vayamos a un lugar tranquilo, seguro, fresco o de buena temperatura para que podamos nosotros comer y absorber nuestros alimentos, que no estemos estimulados por el celular, una conversación muy agitada. Debemos de comer tranquilos. Anteriormente, nuestros padres decían, a la hora de comida no se puede tener la tele encendida, no puedes estar hablando de tonterías. Y los padres normalmente decían, te tienes que sentar bien y tienes que comerte los alimentos, tienes que masticar bien y entonces tienes que comportarte en la mesa. Entonces, tus padres te dicen cómo se debe de hacer. ¿Por qué? Porque a ellos también les dijeron, y a sus abuelos igual, de que a la hora de la comida deberías estar sin la tele, sin el celular, sin gritos, sin música estridente. ¿Y para qué? Para que este sistema se relaje y empiece esa parada que le da el relax a tu intestino, a todas tus secreciones, a la frecuencia cardíaca, para que tú puedas comer. Anteriormente, y depende de las ciudades, los países, pues te mandaban a hacer siesta, ¿no? O sea, en mi generación, mi madre y las personas que nos atendían me daban de comer y me mandaban a hacer una siesta de 15, 20 minutos. ¿Qué quiere decir eso? No teníamos que encender la tele, no teníamos que hablar fuerte, no teníamos que poner nada de música y vete a tu cama y te tienes que acostar 15, 20 minutos. Y era para que absorbieran los alimentos, ¿sí? Y después te levantas y ya estás como nuevo y ya esto, pues obviamente brincas al sistema simpático para que se dilate tu pupila y todo esto empieza a funcionar y se inhibe el sistema gastrointestinal.
Entonces, es muy interesante cómo funcionan estas cosas. Si tú dices, lo pudieras hacer contigo, ojalá te pudieras relajar después de comer y cuando tengas hijos, ojalá les puedas decir, hijo, tienes que comer sin ningún periférico en la mano, tienes que comer tranquilo, tienes que comer bien, masticar adecuadamente, relajarte y después de eso hacer una siesta de 15 minutos. ¿Para qué? Para que se absorba y estimular a que el alimento se absorbe y camine perfectamente. Y dices, no es pura fantasía, es algo científico que así debe de ser. Y dice, ojalá lo pudieras lograr. Entonces tenemos una regulación del sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso autónomo sobre la deglución y la defecación. Y tenemos el sistema entérico, que acabamos de decir que es independiente para regular todas las funciones de todo el sistema, el tubo gastrointestinal y las glándulas anexas. Las hormonas gastrointestinales también son muy importantes. Hemos hablado de secreciones hepáticas, vesiculares y pancreáticas, que son secreciones exócrinas que saponifican, rompen, tienen enzimas que van a romper los alimentos para que se absorban. Pero tenemos también del sistema nervioso la conjunción con las glándulas para poder liberar hormonas gastrointestinales que nos dicen al cerebro que ya comimos. Por ejemplo, tú acabas de comer y dices, me siento que quedé súper lleno. Entonces tú empiezas a pensar, ¿qué me habrá pasado? ¿Por qué cada vez que como me siento súper lleno? Ah, seguramente es que comes demasiado rápido. Casi ni masticas el alimento. Te lo vas tragando tan rápido que cuando ya te lo terminaste no te diste cuenta que comiste de más y desde una señal de que está súper lleno. Si el estómago tiene un volumen como de 1,5 litros, dice, ya me pasé, me metí como 2 litros de cosas entre la comida, el arroz, la carne, la sopa, todo lo que me metí, el postre, el café, todo lo que tomé, y entonces me siento incómodo. Y dices, ah, es que no esperé que las señales nerviosas y endocrinas llegaran a mandar la señal al cerebro de que ya fue suficiente. Me lo comí tan rápido que no me llegó la señal. Entonces tenemos que evaluar cuáles son esas señales que tienes que esperar y que ojalá masticáramos, como dicen algunos nutriólogos o médicos, cuántas veces tendríamos que masticar. Y dices, un bolo alimenticio lo tendrías que masticar, ¿qué te gusta? 15, 20 veces. Y a veces le damos 3 masticadas y lo tragamos, ¿sí? Entonces, todo eso hace que si te tragas un pedazo de carne, pues va a ser muy complicado para tu intestino poderlo procesar si no lo masticaste bien, porque no le estamos ayudando a exponer los monómeros para que las puntas de las proteínas queden expuestas y todo el sistema, aquí tenemos los ácidos que empiezan en el estómago y va a pasar el alimento con todas las enzimas y ácidos como el ácido taurocólico que les mencionaba, que van a saponificar nuestro alimento y van a hacer los monómeros. Si no lo hacemos adecuadamente, pues esto nos va a complicar y nos hacemos de malos hábitos. El tubo digestivo tiene una pared que en todo el tubo vimos que lo que necesitamos es motilidad, movimiento peristáltico. Esos movimientos están en todas estas capas. Todo el tubo va a tener este tipo de capas con pequeñas variantes. Tenemos una capa cerosa que le recubre, que dice lo va a contener, ¿sí? Va a estar haciendo el soporte del tubo. Es un tubo suave, un tubo que se va a mover y necesita una capa de soporte sobre la que se asienta un músculo que decimos que es un músculo longitudinal. Y luego tenemos un músculo circular, o sea, quiere decir como que vieras que están, uno estuviera en las puntas y están los palitos. O sea, lo vieras que aquí ves el palo y aquí ves la punta de los palos, ¿no? Se estuvieran en posiciones encontradas. Y entonces dices, ¿y por qué está así? Porque eso le va a permitir el movimiento peristáltico, que el músculo de arriba le dé un movimiento
hacia un lado, hacia el frente, y el músculo de abajo va moviendo todo lo que está en medio, que va el alimento. Tienes así dos musculaturas, longitudinal y circular. Luego tenemos una submucosa. O sea, esto todo va a estar lleno como de moco. ¿Para qué? Para que sostenga y que no se vaya a romper la musculatura. Todas estas capas no se dañen. ¿Con qué? Con la acidez, las enzimas, todo lo que va a pasar que viene saponificando nuestros alimentos. Después tenemos un muscularis mucosa, que es esta pequeña capa de músculo que está sosteniendo la mucosa. Y entonces, porque la mucosa, si tú ves un moco, se va a ir pasando. Si está sostenida esta capa, estas células que producen moco, está sobre estos epitelios. Entonces tienes la capa serosa, el músculo longitudinal, el músculo circular, luego tienes una mucosa y luego tienes acá el revestimiento de epitelios, ¿sí? Que delimitan todas estas estructuras que forman vellosidades de diferente tipo a lo largo del tubo. No vas a tener los mismos tipos de vellosidades en el esófago que en el intestino. El intestino absorbe y el esófago casi solo hace los movimientos peristálticos de bajada al estómago. Así que aquí tienes unas glándulas mucosas que le van a dar ese moco para la fluidez y que vaya bajando. Luego tienes el plexo nervioso mientérico. Entonces recordamos de las clases de los sentidos el plexo mientérico, el plexo de Meissner, y estas que dices son sistema nervioso que te da indicaciones de cómo está, que le manda señales de motilidad y además nos manda las señales de malestares, de dolores, de inflamación, nos está mandando esas señales al cerebro. Y tenemos glándulas submucosas en diferentes extremos del tubo. Así que dices, tenemos un tubo lleno de músculo y de glándulas que están liberando moco y que están sosteniendo estas células, que unas van a ser más lisas, con epitelios más lisos, y otros van a ser con muchas microvellosidades, como es el intestino, y lo vamos a ver más a continuación. En la primera parte tenemos la que ya mencionábamos, la boca, donde inicia todo esto. Y nos vamos a ir a través de estos códigos que los podías tú recordar como masada, que dices masticación, salivación, fuerza mecánica y absorción. O sea, dices, voy a primero cuánto mastico, cuánto saliva, cuánto estoy haciendo digestión y absorción. Entonces voy a tener en la boca masticación a través de los dientes, voy a tener salivación a través de las glándulas salivales, voy a tener digestión mecánica porque voy a partir en pedacitos la comida. Entonces voy a hacer una fuerza mecánica. Posteriormente las enzimas, de lo que hablábamos, van a hacer una digestión química, pero aquí es mecánica. Y absorción no hay. En la boca no vamos a absorber nada. Entonces, la boca, ya vimos cómo está ubicada, cómo está nuestra mandíbula, los labios, cómo se ubica la faringe, la laringe, la glotis, y vamos a ver que en la boca tenemos los labios y los dientes. En la parte anterior y en la parte lateral, los músculos bucinador o carrillos. Estos músculos que están alrededor de nuestra cavidad bucal son los que nos hacen que una sonorización muy particular de cada uno de nosotros. Aparte de las cuerdas bucales, tienes el cómo está constituida tu boca. Si a una persona le quitamos todos los dientes, ustedes ven que deja de sonar igual su voz. Si te quitan los dientes o si te ponen toda la dentadura, suenas distinto. ¿Suena distinto un viejo que un joven? Sí, suena distinto. A veces, sobre todo los varones, cuando están empezando a desarrollar, tienen la voz de gallo Claudio, tienen vocecitas así todas, a veces desafinadas. Y en la vejez te vas haciendo una voz que todos reconocemos, la voz de los viejitos.
Y dice, ¿y por qué no pueden tener? Porque ya no tienen la misma fuerza de la musculatura y porque las cuerdas vocales también se aflojaron y por eso empiezas a tener diferencias. Las personas que se han dedicado a la locución o son cantantes o se dedican a hablar mucho, estas personas son las que mantienen esto por más tiempo, porque son músculos que los tienes en práctica. Si tú nunca ni catas, ni hablas, ni das charlas, ni nada, pues más fácilmente vas a ir perdiendo la voz y estos músculos se van a aguadar. Luego tenemos en la parte inferior, en el suelo de la boca, el músculo miloideo. Esta, dice, es un músculo que está en la parte de abajo que sostiene. Luego en la parte superior tenemos el paladar óseo, que vemos cómo sentimos el hueso hacia arriba, y el paladar blando. Posteriormente tenemos el orofaringio, lo que se llama el istmo de las fauces, que es aquí donde vemos el fondo hacia la lengua, hacia el fondo, donde alcanzamos a ver las amígdalas. Entonces, este es el istmo donde vamos a caer en ese hoyo que va hacia la faringe. Entonces tenemos de órganos anexos los dientes, que los niños tienen 20 dientes, y estos son los incisivos, los caninos y los molares. En los adultos tenemos 32 que son permanentes, de 14 incisivos, de 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares. En la lengua tenemos 17 músculos que hacen que tenga tantas acciones. Nuestra lengua es maravillosa, ¿sí? Y se puede mover y está fija a través, como vimos, del músculo del que hablábamos arriba, del hioides, que estaba en la base de la cavidad bucal. Ahí está anclada y tenemos este frenillo que es lo que contiene nuestra lengua para que no se salga o no tenga movimientos irregulares y podamos hablar correctamente. Ya ven que hay personas que ves que esta hilo que tenemos aquí, pues a veces están muy pegados o están dispuestos de manera irregular y eso te da a las personas que conocemos que les decimos ordinariamente fipizapo, ¿no? O sea, si no puedes mover la lengua, tú misma puedes jugar a cómo podías mover así, decir cómo hablas así, pues es que hablas diferente porque este frenillo no tiene fija la lengua de manera adecuada, ¿sí? Entonces, tenemos un montón, cualquier cambio que tengamos así en la dentadura o por mala costumbre, como estamos hablando, que no abrimos la boca adecuadamente. Cuando una persona empieza a cantar, te dice, no, tienes que abrir bien la boca, tienes que sacar el sonido y este músculo bucinador, pues te enseñan como los trompetistas, ya ven que se meten mucho aire y ves cómo inflan los cachetes. Bueno, te enseñan a hacer eso y a presionar la voz con el diafragma. Si vas a cantar, te enseñan a que la voz viene desde el diafragma. Entonces tienes que apretar el estómago para que la voz salga lo mejor y los pulmones te ayuden a sacar y entonar las cuerdas vocales. Entonces así tenemos las papilas gustativas, también la secreción de las glándulas linguales de moco y lipasa, tenemos las papilas gustativas y táctiles y la dilución y fonación. Las papilas gustativas, ya habíamos comentado en la clase de los sentidos, que aquí en la lengua, en las diferentes partes, recuerdan ustedes que tenemos la detección del sabor, del dulce, del amargo, del salado y en la parte de atrás todas las grasas, ¿no? La lengua acaba de formarse hace más o menos cuando nosotros tenemos 9, 10 años de edad. O sea, no nacemos con la lengua ya formada. Las papilas gustativas se van desarrollando ya más grandecitos, pues imagínense nuestro lóbulo frontal, que es donde somos más tenemos pensamiento complejo, eso se desarrolla y termina de desarrollar cuando tenemos 25 años. En las mujeres termina de desarrollar antes por las hormonas esteroides sexuales femeninas. En los varones termina de desarrollar posteriormente. Por eso las mujeres somos más listillas que los hombres para determinadas cosas, para el pensamiento complejo. Cuando decimos, te voy a decir esto para que pienses aquello. Te voy a dar una pista para saber qué me gustaría que me regalaras. Y dice, a mí me encantan los chocolates.
Le estás dando una pista para que lo tome. Y el muchacho no entiende, porque ellos no tienen ese pensamiento complejo. Si tú tuvieras 13 y él tiene 13 o 15, no entiende que le estás diciendo que quisieras un chocolate. Tú sí lo entiendes, las mujeres lo entendemos, pero los hombres no. Entonces vamos desarrollando de manera diferente los órganos y también la lengua. La lengua se va desarrollando con los años y a partir de los 9, 10 años de edad depende de lo que estamos alimentándonos y en ese momento empiezas a decir qué es lo que te gusta. Por eso es fundamental que nuestros padres nos enseñen a comer frutas y verduras cuando estamos en la primaria, que no nos manden con puras salchichas o cosas que tengan grasas y tengamos una avidez por la grasa, los salados, las papitas, los churritos, sino que también nos pongan a comer frutas y verduras. Y entonces encontramos un sabor delicioso y esos sabores, ¿se acuerdan en la clase de los sentidos? Que todo es parte de la percepción, que era la conjunción de tus experiencias previas. Tú percibes el mundo de acuerdo a lo que te han dicho, de acuerdo a tus experiencias, y sabes qué cosas son frías, calientes, cuál es la dirección del viento, tienes una reserva de elementos en tu cerebro que te dicen de que se avecinan las fiestas navideñas y para entonces van a haber cosas deliciosas. Asocias olores, asocias el olor de las guayabas, el olor de los pavos, el olor de las comidas navideñas. En tu casa hacen bacalao o hacen algún guiso en particular, ese olor ya tú tienes algo previamente aprendido que se va a como el reservorio de información. Imagínate toda la información que podrá tener en su cabeza tu abuelo, que tal vez tú tienes una información mínima, pero tu abuelo, que ya vivió quizás 70 años, pues tiene un grandísimo cúmulo de información y de acuerdo a eso reacciona. Por eso antes y en algunas comunidades aborígenes, indígenas, tienen un gran respeto por las personas mayores, porque son los que tienen la sabiduría de la vida. Hoy día esto es muy difícil de vivir y comentarlo porque pensamos que nuestros teléfonos celulares tienen toda la información y dices a cualquier pregunta, googlealo, ¿sí? Y ya con eso vas a tener las respuestas. Los viejos tenían la respuesta de la vida, de la experiencia, y eso es lo que tiene tu cerebro. Por mucho que traigas tu celular en la mano, tu cerebro ya tiene un montón de información de tu familia, de tus gustos, de tus placeres, de tus secretos, todo eso lo tiene ahí y tu lengua es parte de eso, ¿no? ¿Qué es lo que has comido? ¿Qué es lo que has pasado? Y a partir de los 10 años a la fecha, que ustedes han pasado muy pocos años, pues ahí estás teniendo una experiencia que de tu lengua la está guardando en tu cerebro y sabes qué cosas son asquerosas para ti y qué cosas son consumibles por ti. Hay personas que si no me gustan los hongos, me dan hasta asco, ¿no? Si no me gustan, no sé, alguna cosa que digas, es horrible, ¿no? Las almejas. Entonces, bueno, depende de cómo lo probaste, quién te lo dio, en qué circunstancia, y así se va almacenando nuestra información. Como ven, lo que vimos en el sistema nervioso nos sirve para irnos explicando qué sucede. Las glándulas salivales, como ven, están dispuestas, las tres en esta posición. Tenemos la parótida, la submaxilar y la sublingual. Y de estas producen 1.5 litros de saliva por día que contienen agua y no la pierdes porque te la tragas, ¿no? Y son iones como el sodio, potasio y bicarbonato, amilasa salival, que es la talina, y que inicia la digestión de carbohidratos, lisocimas bacterianas, lipasa lingual, que degrada los triglicéridos, y mucina, que es lubricante, ¿no? Es como un moco que es lubricante del alimento. Entonces tu saliva, todos sabemos cómo es nuestra saliva, y dices, tenemos una parte más serosa, miren aquí, de la parte de la parótida viene 25% de una saliva más espesa, más serosa. Y luego tenemos una saliva muy acuosa, esta saliva del submaxilar, que ese nos da 70% de saliva tipo cero mucosa. Y entonces esta saliva
contiene ahí muchas enzimas y es seromucosa, y dices, es la que te va a hacer que el alimento lo hagas blando. Si dices, te metes una galleta y de repente ya es una masita suavecita. La glándula sublingual nos da 5% de saliva tipo moco, tipo mucosa. Entonces, el conjunto de estas secreciones salivales, que son las que, como ven, van ya rompiendo estas cadenas complejas de lo que estamos consumiendo, y de esa manera, si masticamos adecuadamente, ayudamos a tener cadenas más pequeñas que después sea más fácil hacer los monómeros. Y como habíamos comentado, miren, aquí están las 3 glándulas salivales de la parótida, la sublingual y la submandibular o submaxilar, y todas estas están conectadas con el cordón neural, van conectadas, y dice, son los núcleos salivales superiores e inferiores, y aquí tenemos el tracto solitario, y vemos cómo aquí están las inervaciones que conectan con la lengua y las glándulas salivales. Y entonces todos los estímulos van subiendo acá, pero de la mano también de la glándula salival. Por eso tú, con que veas algo, de tus ojos pasa la luz, entra a la retina, y dices, a través de los conos y bastones, donde ves a colores o blanco y negro, ¿se acuerdan ustedes? Podemos nosotros ver y decir, wow, desde ahí, desde mi cerebro, estoy conectada con mi boca, porque en cuanto yo veo que le están poniendo limón o chile a una fruta, estoy salivando. O si me muestras un pastelillo que me gusta, me estoy salivando. O si me muestras una carne asada, unos tacos de suadero, y dices, ah, qué delicia, en ese momento estoy salivando. Quiere decir que ciertamente mi cerebro está conectado con las glándulas y empiezo a salivar. Y recuerdo aquello que mi lengua le mandó la información al cerebro. Cada uno de los tipos glandulares del tubo, así como dijimos, ¿cómo eran las células del tubo? Todo el tubo está hecho de células donde pasan capilares sanguíneos, tenemos una musculatura, una membrana ahí que separa, y tenemos las fibras nerviosas a lo largo de todo el tubo digestivo. Todo eso largo del tubo, que inicia desde mi boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado y grueso, vamos a tener células que tienen fibras nerviosas y todos los componentes de una célula, el núcleo, las mitocondrias, los ribosomas, todo, y va a ser los zimógenos, que son estas concentraciones de proteínas que van a tener actividad enzimática. En algunos libros en español se pone con Z y en otros lo ponen con S, el zimógeno, pero esta es una concentración de enzimas que van a secretarse a partir de las células del tubo para que procesemos los alimentos. Y en los diferentes tractos, todas estas secreciones enzimáticas, hormonales, glandulares, van a ayudar a que procesemos el alimento. Si estamos hablando de la saliva, dijimos que la saliva va a tener una absorción activa, va a controlar el sodio, el cloro, potasio, bicarbonato. Y entonces vamos a tener una secreción de las enzimas, como la talina, el moco y el líquido, ¿no? Y entonces vamos, en cada una de estas ramitas que tiene nuestra glándula, vamos a ir secretando y controlando qué sustancias que absorbemos y que secretamos para mantener la fuerza iónica, la tonicidad, y se acuerdan ustedes, el balance para los potenciales de acción de nuestro sistema nervioso. Entonces, para el pH, obviamente el bicarbonato, ¿no? O sea, y para la emulsión de los alimentos. Así, después seguimos con la faringe. O sea, hemos visto la boca, y lo que seguía era un segmento donde aquí inicia el verdadero tubo. Este órgano tubular, músculo membranoso, que es todo nuestro tubo gástrico, que tiene 12 a 14 centímetros por 2 a 3 centímetros de diámetro. En esta parte podemos dividirlo en nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Y de ahí se va hacia la tráquea y el esófago. Y tenemos que en la faringe comunica con las fosas nasales por lo que llamamos las coanas, estos
orificios que están en las fosas nasales, que conectan hacia el fondo. Cuando respiramos y está haciendo frío, lo sentimos claramente, que desde la nariz sentimos y nos llega hasta la faringe, ¿no? Podemos hasta sentir que algo, un sabor o un olor, si por ejemplo estás echando insecticida, de repente dices, ay, se me quedó en la garganta. Pues en la garganta, ¿dónde fue? En la faringe, ¿sí? El oído medio, ¿sí? Con la trompa de Eustaquio, que nos permite cuando bostezamos quitar la presión del oído, ¿sí? En la boca tenemos el istmo de las fauces, donde veíamos que teníamos ahí las amígdalas, ¿no? Entonces la faringe conecta con ese fondo, cuando abrimos la boca al fondo, ahí empieza la faringe, y después está conectado con la laringe en el aditus laríngeo. Entonces ahí en este pedacito que es la laringe, ahí está conectado la faringe con la laringe y a nivel de la tráquea y el esófago. Entonces después tenemos el esófago, que siguiendo las mismas deducciones que teníamos antes, vemos como, ¿qué hay ahí? Tenemos como esófago un órgano tubular, aquí está el tubo, ¿no? En la parte superior e inferior, que llega al cardias, músculo membranoso, igual que la faringe. Y aquí, este mide 25 centímetros, 20 a 25, depende de tu estatura, pero sí está largo, ¿no? Y de 2 a 3 centímetros, igual que en la faringe. Presenta una luz virtual en reposo, o sea, se cierra un poquito más, y cuando estamos comiendo, se abre, ¿no? La luz real. Tenemos ese orificio clarísimo cuando estamos deglutiendo. Y la función es la progresión del bolo alimenticio de la faringe al estómago. Va a aventar todo a mi estómago. Y tenemos movimientos que peristálticos. O sea, el músculo se va a ir caminando, va a ir apretándose para que lances el alimento. Luego tenemos secreciones de glándulas intrínsecas, las que veíamos que una glándula está liberando sustancias. Digestión no se hace en el esófago y absorción tampoco. Entonces, en el esófago solo es el conducto para que pase el alimento, y lo que tenemos son movimientos peristálticos de la musculatura que van a llegar al cardias, que es este cierre, y de ahí al estómago, ¿sí? El cardias es la válvula para que no se regrese el alimento. Entonces, esa es la función de esta, y dices, ¿y qué tenemos ahí? Mucha inervación. ¿Por qué? Porque cada vez que hablamos de músculo, hablamos de nervios. ¿Quién controla los músculos? Los nervios. ¿Y de dónde se controlan los nervios? Desde la corteza del cerebro. Entonces el cerebro hace que esté inervado todo el esófago, que tenga capilares sanguíneos ahí cercanos, y que estos estén bien alimentados y los nervios igualmente oxigenados, y van a provocar las patitas. ¿Se acuerdan ustedes cómo los axones llegaban a la musculatura? Bueno, van a hacer que este músculo membranoso se mueva y vaya aventando por movimientos peristálticos el alimento desde el esófago al estómago, ¿sí? Y vamos a ver cómo es ese músculo. Pues como les decía, que están como encontrados. Miren, aquí vemos cómo están estas como empalizadas de ese músculo longitudinal, y luego dijimos que teníamos un circular. El circular, ven que van en dirección distinta. Este va haciendo un círculo sobre el tubo y el otro va haciendo como empalizada alrededor del tubo. Por eso en la micrografía que buscábamos o evaluábamos, decimos, mira, se veían las puntitas de los tubos, y luego veías estas que son como rayitas que estaban circulares. Entonces tenemos un músculo que es este de los palitos, que sería el longitudinal a lo largo del tubo, a lo largo de la longitud del tubo, y el circular enrollando el tubo. Entonces uno enrolla y todos están inervados, y todos ahí vemos los nervios y los capilares sanguíneos. Y luego tenemos una capa, las de las que vimos, la submucosa, los nervios, y en medio la luz del tubo, que es donde va a pasar el alimento a través del esófago.
Y pues nosotros vemos que si nos tragamos algo muy gordo, un pedazo muy grande de algo, o se te fue una semilla entera que se te pasó, imagínate que te tragaste, no sé, una ciruela. Entonces dice, pues empieza a tomar agua a ver si te ayuda, pero quien verdaderamente te va a ayudar es el músculo. Este músculo va a ir aventando todo. Y hay personas que están enfermas y este músculo ya no les funciona. Entonces eso solo baja el alimento por gravedad y tienen mucho problema porque se les pega el alimento aquí. O sea, imagínate el esófago, casi quisieras meterte un palo para bajarte el alimento. Entonces hay personas que tienen ese problema de que esta musculatura no les funciona de manera adecuada, entonces el músculo peristáltico no funciona. Bueno, hemos llegado al esófago y nos falta hablar del estómago y del intestino, que son las partes que vamos a ver en la siguiente.